La grandeza de Aristóteles se debió, en parte, a su dominio sobre las ciencias de su época. Su aguda intuición racional no solo le llevó a perfeccionar sus métodos de investigación, también demostró su capacidad para ordenar los fenómenos. Asimismo, señaló las leyes que rigen a los fenómenos de la naturaleza y explicó las relaciones que había entre ellos. Otra de las áreas del conocimiento en la que sobresalió Aristóteles fue la lógica, a la que sistematizó, creando con ello un auxiliar muy valioso para el desarrollo de la razón. Aristóteles escribió un gran número de obras acerca de múltiples temas. A él se le han atribuido alrededor de 400. Fue, además del filósofo, el típico hombre de pensamiento ordenado y racional, dedicado a la investigación y a la enseñanza. Como Sócrates, Aristóteles fue acusado de ir en contra de los principios e ideales griegos. Solo que él no esperaría la sentencia de muerte y huyó hacia la ciudad de Eubea, en donde, un año después, murió a la edad de 62 años. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, como empezamos a platicarles, nuestro video es de Aristóteles, les vamos a empezar con su autobiografía. Bueno, Aristóteles era un filósofo griego, era lógico y científico, además de otras actividades que él realizaba. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la ciudad de Estagira, por el cual se le denominó Estagirita. También actualmente Estagirita está lejos del monte Athos, que está en la península de Calciduta. Entonces que ahora pertenece al reino de Macedonia. Era hijo del médico Nicomaco, era rey de Macedonia, era el Amenemita III, rey tercero. Cuando Aristóteles tenía 17 años, su padre murió y quedó bajo tutoría de Proxeno de Ateneo, que lo envió a la escuela en Atenas a estudiar la filosofía de Platón, el cual permaneció ahí 20 años. A la muerte de Platón, él se trasladó a Asia Menor en compañía de uno de sus amigos de la escuela del colegio de Platón, en el cual estudió ciencias, en el cual tenía que ver con la zoología y con la biología marina. Bueno, ahí su amigo Ermita, con el cual fue el que estuvo viviendo 3 años, pues él era el gobernador de esa ciudad de Macedonia. Cuando Ermita fue asesinado, pues Aristóteles tuvo que abandonar la ciudad de Atenea, el cual se trasladó con Teofrasto, que era nativo de Lesbos, que fue enfocándose también a estudio más sobre la biología marina. Tiempo posterior se casó con Pitias, que era sobrina de Ermitas, en el cual tuvieron una hija, la cual tuvo el mismo nombre que su esposa. Aristóteles también fue tutor de Alejandro Magno, hijo del rey Filipo II, rey de Macedonia. Posteriormente Aristóteles fundó una escuela en Atenas, la cual era una escuela pública y gratuita. En esta escuela él le explicaba todos sus conocimientos científicos. Posteriormente Aristóteles muere en el año 322 a.C., en los cuales fueron causas naturales en la ciudad de Cáliz, en la isla de Eubea. Y más adelante tendremos una entrevista con una persona que logró conocer a nuestro anfitrión, el señor Aristóteles, y también una persona que tiene los conocimientos múltiples sobre esta misma persona. Todo esto y más en Radio Exa FM, la que suena, Aristóteles escribió cerca de 200 tratados sobre una variedad de temas como lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias,
Es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción, nociones de categoría, sustancia, acto, potencia, etc. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Las obras de Aristóteles conocidas forman lo que se conoce como el Corpus Aristotelicum. Se editan según la edición prusiana de Immanuel Becker de 1831-1836, indicando la página, la columna A o B y eventualmente la línea del texto en esa edición. Tras el trabajo de Becker se han encontrado solo unas pocas obras más. Los títulos en latín todavía son utilizados por los estudiosos. A continuación mencionaremos los nombres en su versión traducida. En la lógica, los tratados más sobresalientes son categorías, segundos analíticos y primeros analíticos. Dentro de la física o estudio de la naturaleza hay mayor cantidad de tratados, pero igualmente los más destacados son física del universo, del alma, de la juventud y la vejez, de la vida y la muerte y de la respiración, generación de los animales, fisionomónica, problemas, los lugares de los vientos. En ética y política destacan los tratados Gran Moral, Ética Nicomáquea, Constitución de los atenienses. Trabajo encontrado en 1890 después de la edición de Becker. Dentro de retórica y poética destacan 3 trabajos, o son los que se han encontrado hasta el momento: Arte retórica, Retórica Alejandro y Poética. Aristóteles se ha significado como uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos y ha sido uno de los pilares del pensamiento occidental. Sus obras, escritas hace más de 2300 años, siguen ejerciendo una influencia notable sobre innumerables pensadores contemporáneos y continúan siendo objetos de estudio por parte de múltiples especialistas. La filosofía de Aristóteles constituye, junto con la de su maestro Platón, el legado más importante del pensamiento de la Grecia antigua. Aristóteles se separó de los idealistas para elaborar un carácter naturista y realista. Frente a la separación radical entre el mundo sensible y el mundo inteligible, planteada por las doctrinas platónicas, defendió la posibilidad de aprender la realidad a través de la experiencia. De acuerdo con las fuentes antiguas, el filósofo griego escribió 160 obras, aunque solo 30 se han conservado hasta nuestros días. La felicidad verdadera era la vida intelectiva. Y eso era lo que nos dejó de enseñanza nuestro maestro Aristóteles. Cuando conocí al señor Aristóteles, me di cuenta de que era un poco extraño. A diferencia de lo que creía su maestro Platón, de que todos éramos reflejo de las ideas, que nuestros entes eran unos reflejos, Aristóteles creía que cada uno teníamos un ente individual. Este ente estaba provisto de una sustancia y un accidente. La sustancia era todo aquello que formaba el ente, mientras que el accidente es la cualidad que tiene aquella sustancia. La sustancia, según Aristóteles, creía que tenía materia y forma. La materia era lo que formaba todo el ente y la sustancia, mientras que la forma era la morfología y la estructura que ésta tenía. También Aristóteles nos comentaba que había 3 tipos de alma: sensitiva, racional y vegetativa. También llegó a decirnos que para él la felicidad, la fuente de felicidad verdadera, era la vida intelectiva. Y eso era lo que nos dejó de enseñanza nuestro maestro Aristóteles.